Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una transformación que ha dejado a muchos boquiabiertos, una metamorfosis de proporciones épicas que involucra a uno de los actores más carismáticos y comentados del momento. Sí, hablo de Can Yaman y su increíble cambio para encarnar a un personaje legendario. ¿Están listos para descubrir los detalles, las exigencias y el esfuerzo detrás de esta audaz apuesta? Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Prepárense para un viaje al corazón de la dedicación actoral y la reinvención. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, conocido por sus roles protagónicos en series que han conquistado corazones en Italia, España y Latinoamérica, se embarca en un proyecto que promete ser uno de los más ambiciosos de su carrera. Dejando atrás las historias de amor y los dramas que lo catapultaron a la fama, Yaman se prepara para dar vida a Sandokan, el mítico pirata malayo, un personaje inmortalizado en la literatura y en la televisión por su carisma, su valentía y su espíritu indomable. Y créanme, este no es un papel cualquiera. Es un rol que exige una entrega total, una transformación física y mental que va mucho más allá de las cámaras, una inmersión profunda en un universo de aventura y rebelión que ha cautivado a generaciones. Lo primero que salta a la vista, y lo que probablemente ha generado más comentarios y expectación, es el cambio físico de Can Yaman. Para meterse en la piel de Sandokan, un guerrero de acción acostumbrado a las selvas, los mares y los combates, el actor ha tenido que someterse a un riguroso entrenamiento. Olvídense del Can Yaman que conocíamos, el galán de telenovela. Ahora estamos hablando de un físico esculpido, de músculos definidos, de una presencia imponente que evoca la fuerza y la resistencia que requiere este personaje. Se rumorea que ha estado entrenando intensamente en artes marciales, en técnicas de combate cuerpo a cuerpo y, por supuesto, en una dieta estricta que le ha permitido ganar masa muscular y optimizar su rendimiento. Las imágenes y los vídeos que han trascendido en redes sociales muestran a un Yaman más corpulento, con una musculatura visiblemente desarrollada, y con una mirada que ya presagia la ferocidad y la determinación de Sandokan. No es solo cuestión de lucir bien, sino de transmitir la credibilidad de un líder de piratas que desafía al Imperio Británico en el siglo XIX. Este cambio no es superficial, es la construcción de una armadura física que refleja la fortaleza interior de Sandokan, un hombre que ha sobrevivido a innumerables batallas y que se mantiene en pie frente a la adversidad. Cada fibra de su ser parece estar siendo moldeada para encarnar la leyenda. Pero la transformación de Can Yaman para Sandokan no se detiene en lo físico. El actor, conocido por su dedicación a cada uno de sus personajes, está invirtiendo también tiempo y esfuerzo en la preparación actoral y lingüística. Sandokan es un personaje que habla diferentes idiomas, que se mueve en un contexto cultural específico y que tiene una historia detrás llena de matices. Se ha informado que Yaman está trabajando en perfeccionar su italiano, el idioma principal de la producción, y también se está sumergiendo en el estudio de la historia y las costumbres de la época y la región donde transcurre la historia. Imaginen la disciplina que esto implica, horas de estudio, de práctica, de inmersión para poder darle vida a un personaje que se ha convertido en un ícono cultural. No es solo aprenderse los diálogos, es sentir el personaje, entender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Es un desafío actoral mayúsculo, y Yaman parece estar abrazándolo con una pasión contagiosa. La profundidad de su preparación va más allá de la memorización de líneas, se trata de internalizar la esencia de Sandokan, de comprender su lugar en el mundo, su lucha por la libertad y su complejo código moral. Está explorando las capas de un personaje que, si bien es un pirata, también representa una figura de honor y valentía en un contexto de opresión imperialista. Además, el equipo de producción no se anda con rodeos. La nueva versión de Sandokan promete ser una superproducción, con escenarios espectaculares, vestuarios de época cuidados al detalle y escenas de acción que dejarán sin aliento al público. Se habla de localizaciones exóticas, de rodajes en lugares que nos transportarán directamente a la Malasia del siglo XIX, a esos mares cristalinos, a esas junglas misteriosas y a esos fuertes coloniales. Y por supuesto, las escenas de acción serán un pilar fundamental. Sandokan es conocido por su destreza en el combate, por su habilidad con la espada y por su audacia en las batallas. Esto significa que Can Yaman tendrá que estar a la altura de las expectativas, y seguramente veremos coreografías de lucha impresionantes y secuencias de acción que requerirán un gran nivel de preparación física y técnica. La ambición del proyecto se refleja en la escala de su producción,
buscando recrear la magnificencia y el peligro del mundo de Sandokan con un nivel de detalle y autenticidad sin precedentes. La elección de Can Yaman para este papel ha sido, sin duda, una de las decisiones más comentadas de la industria. Algunos ven en él el carisma y la fuerza necesarios para revivir a Sandokan, mientras que otros se muestran escépticos, acostumbrados a la interpretación que hizo años atrás Kabir Bedi, quien se convirtió en el Sandokan por excelencia para toda una generación. Sin embargo, la industria del entretenimiento se reinventa constantemente, y apostar por un actor de la talla de Yaman, con una base de fans tan consolidada y un talento reconocido, es una estrategia que busca atraer a nuevas audiencias y darle un aire fresco a esta historia legendaria. La presión es alta sin duda, pero la oportunidad de dejar su propia huella en este mito es también inmensa. Yaman no solo hereda un legado, sino que tiene la oportunidad de reinterpretarlo para una nueva era, aportando su propia energía y perspectiva a un personaje que, a pesar del tiempo, sigue resonando con temas de libertad y resistencia. La comparación con Bedi es inevitable, pero la clave estará en cómo Yaman logra infundir su propia esencia en el personaje, creando un Sandokan que sea a la vez fiel al espíritu original y distintivamente suyo. Lo fascinante de esta transformación es la dedicación que implica. Can Yaman no está simplemente interpretando un papel, está construyendo un personaje desde cero, fusionando su propia esencia con la del pirata rebelde. Es un proceso que requiere sacrificio, disciplina y una profunda conexión con el material fuente. Los fans que lo siguen de cerca saben de su compromiso con la excelencia, y este proyecto de Sandokan parece ser la culminación de esa búsqueda. Las redes sociales se han inundado de imágenes de sus entrenamientos, de sus sesiones de estudio, y cada pequeño detalle que se revela aumenta la expectativa y el interés por ver el resultado final. Es un viaje que va más allá de lo superficial, es una inmersión en un mundo de aventura, coraje y resistencia. El actor ha compartido fragmentos de su rutina, mostrando no solo el esfuerzo físico sino también su mentalidad enfocada, su pasión por el proyecto y su respeto por el personaje. Esta transparencia en su preparación ha generado un vínculo más cercano con su audiencia, que se siente parte de este emocionante proceso. Pensemos por un momento en la magnitud de este proyecto. Sandokan no es solo un personaje, es un símbolo de rebeldía, de libertad, de lucha contra la opresión. Revivirlo hoy en día con las herramientas cinematográficas y el talento de un actor como Can Yaman, tiene el potencial de conectar con nuevas generaciones y recordarles la fuerza de las historias que trascienden el tiempo. Es una apuesta por el cine de aventuras de gran formato, por las narrativas épicas que nos transportan a otros mundos y nos hacen soñar. Y en este contexto, el cambio de Can Yaman no es solo un cambio de look, es un cambio de registro, una evolución como actor que busca explorar nuevas facetas de su talento. La figura de Sandokan, el tigre de Malasia, resuena con una vigencia sorprendente en un mundo que aún lucha contra injusticias y desigualdades. La nueva adaptación busca capturar esa esencia rebelde y llevarla a una audiencia global, utilizando un personaje icónico como vehículo para explorar temas universales. La expectativa se mantiene en un punto álgido. Todavía hay muchos detalles por conocer, fechas de estreno, otros miembros del elenco, pero lo que está claro es que Can Yaman se ha volcado por completo en este desafío. Su preparación física es un testimonio de su compromiso, y su enfoque en la parte actoral y lingüística demuestra que busca honrar al personaje y ofrecer una interpretación memorable. Este no es solo un trabajo para él, es un sueño hecho realidad, una oportunidad de interpretar a un héroe que ha cautivado la imaginación de millones. La dedicación de Yaman se extiende a cada aspecto del proceso, desde las meticulosas sesiones de entrenamiento, a menudo compartidas en plataformas sociales, hasta el estudio profundo del contexto histórico y lingüístico de Sandokan. Esta preparación integral sugiere una ambición por crear una interpretación que no solo sea físicamente convincente sino también actoralmente rica y culturalmente sensible. Para resumir, el cambio de Can Yaman para Sandokan es una transformación integral. Hemos visto cómo ha trabajado en su físico para adquirir la imponente presencia del pirata, cómo se está sumergiendo en los aspectos lingüísticos e históricos del personaje, y cómo el proyecto en sí mismo promete ser una superproducción épica. Es una muestra de dedicación, de pasión y de un talento que busca constantemente superarse. Y la pregunta que nos queda a todos es, ¿estará a la altura de las expectativas? Yo personalmente y por lo que he podido ver y leer, creo que sí. Can Yaman está demostrando una entrega total, y eso, amigos míos, es el ingrediente secreto para cualquier gran interpretación.
La profundidad de su compromiso, la seriedad con la que aborda cada faceta del personaje y la ambición del proyecto sugieren que estamos ante algo verdaderamente especial. Su transformación va más allá de la superficie, es una metamorfosis interna que busca dar vida a una leyenda de una manera que resuene con el público moderno, apelando a los valores de coraje, justicia y libertad que Sandokan encarna. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante cambio de Kan-Yaman para Sandokan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta transformación. ¿Creen que Kan-Yaman es el Sandokan ideal? ¿Qué es lo que más les intriga de este proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo con mucho interés cada una de sus opiniones. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!